Buenas tardes. Vamos a aprovechar a ver si podemos grabar hoy. Vamos a hablar de la negociación colectiva. Hay unos aspectos que nos faltan de convención colectiva, pero los veremos posteriormente. Ahorita vamos a hablar de la negociación colectiva. La negociación colectiva es el proceso que tiene por objeto lograr concluir una convención colectiva de trabajo, celebrar una convención colectiva de trabajo. Por eso, la convención colectiva es el resultado y la negociación colectiva el proceso. Eso se distinguen como ya lo vimos antes. ¿Cómo la definimos? Como un proceso de diálogo entre trabajadores organizados en sindicatos, por una parte, y empleadores o sus organismos representantes, con el fin de establecer en común las condiciones bajo las cuales se van a desarrollar las relaciones de trabajo. La negociación colectiva posee una doble dimensión y su resultado. Por una parte, constituye una fuente de regulación de condiciones de trabajo, en el sentido de que produce una fuente formal como es la Convención Colectiva de Trabajo. Y por otra parte, es un medio de autocomposición de conflictos. En las relaciones de trabajo siempre hay un conflicto inmanente y permanente. Por un lado, tenemos los trabajadores que quieren mejorar sus condiciones de trabajo. Y por otro lado, los intereses de los patronos son contradictorios. Los patronos quisieran, pues, ahorrar, no gastar tanto en la producción, en los costos de producción, rebajar los costos de producción. Y uno de esos costos de producción es lo que tienen que pagar por la mano de obra, por el trabajo. De manera tal que siempre hay un conflicto permanente. Y a nivel colectivo, pues los conflictos adquieren una mayor intensidad. Por lo tanto, es un medio de autocomposición de esos intereses en conflicto. La negociación colectiva constituye una clara manifestación de lo que es la autonomía colectiva. La autonomía colectiva está reconocida tanto en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Decreto Ley, como en el artículo 431. Y está reconocida como una fuente per se del derecho del trabajo, en el artículo 16 del Decreto Ley. Y se fundamenta en que el desequilibrio que hay en las relaciones de trabajo, que es patente en el campo individual, o sea, el poder negociar de los trabajadores frente al patrono es muy reducido. Sin embargo, ese desequilibrio tiende un poco a minorarse, no vamos a hablar de que desaparezca, cuando llegamos al plano colectivo. No es lo mismo negociar con un trabajador en particular a negociar con el conjunto de trabajadores organizados en un sindicato. La actuación colectiva de los trabajadores supone hasta cierto punto un restablecimiento del equilibrio negociable. Por lo que la autonomía colectiva ve reconocida su eficacia de la que adolece, o una eficacia de la que adolece la autonomía individual, de manera tal de que por eso es por lo que se tiende a restringir la
autonomía individual, mientras que se le da un campo más amplio a la autonomía colectiva. Nuestro sistema legal de negociación colectiva presenta una serie de características. En primer lugar, desde 1990 se viene estableciendo una confusión entre negociación colectiva y conflictos de trabajo. En segundo lugar, nuestra normativa legal tiene una concepción estática de las relaciones colectivas de trabajo, como una sucesión ordenada de etapas, y eso no es lo que es la realidad. Y por último, una excesiva procedimentalización de la negociación colectiva, como si la negociación colectiva fuera un debate judicial. En realidad es un diálogo social. Hay frases preclusivas, hay incidencias, hay defensas, hay lapsos probatorios, hay recursos, etc. Porque se ha procedimentalizado demasiado la negociación colectiva. Bien. La negociación colectiva, por otra parte, es un deber. Dijimos que celebrar convención colectiva es un deber del empleado, de acuerdo al artículo 437 del decreto ley. El patrono estará obligado a negociar una convención colectiva y a celebrar una convención colectiva de trabajo con la organización sindical más representativa entre los trabajadores. Ahora bien, el derecho a negociar colectivamente es un derecho. Es un derecho cuyo titular es el trabajador. Sin embargo, como todos los derechos colectivos, es un derecho que se ejerce colectivamente. No podemos pensar en una negociación colectiva que celebre un solo trabajador. En primer lugar, de acuerdo con la ley, se requiere para negociar colectivamente que los trabajadores estén organizados en sindicatos, si no, no podrían celebrar convenciones colectivas de trabajo. Ojo, sin embargo, a pesar de que la ley no lo dice expresamente, tácitamente acepta la posibilidad de negociar acuerdos colectivos, es decir, con colectivos de trabajadores que no están organizados, sino que se reúnen en sindicatos, sino que se reúnen en un momento determinado, hacen una coalición de trabajadores para negociar con el empleado. El reglamento de 1999 así lo estableció, esa posibilidad, y si bien el decreto ley parece ignorarlo, ya vimos cómo la ley incidentalmente se refiere en el artículo 59 a los acuerdos colectivos y el reglamento parcial de la Ley Orgánica del Trabajo sobre el tiempo de trabajo del 2013, quizás de una manera que ni cuenta se dieron, o sea, de manera inadvertida e involuntaria por aquello de cortar y pegar, retoma los acuerdos colectivos, o se refiere a los acuerdos colectivos en el literal B del artículo 6, cuando, lo veremos más adelante, se refiere a las jornadas de temporada que tienen que ser pactadas o por una convención colectiva o por un acuerdo colectivo. Bueno, esa obligación surge para el patrono siempre y cuando el sindicato que propone la negociación colectiva
sea el sindicato más representativo, es decir, que representa la mayoría de los trabajadores de la empresa o de la industria con la cual se pretende negociar. El artículo 438 establece que la representatividad se determinará con base en la nómina de afiliados que conste en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Y si no es posible, se va a apelar a una consulta directa. Esta consulta, que se llama referéndum sindical, se va a realizar conforme a los artículos 191 y siguientes del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. En caso de que exista una organización sindical única, se la va a considerar como la más representativa. Hay otro requisito que la ley tiene, que la ley trae para que sea obligatorio negociar colectivamente, y es que es necesario que la junta directiva del sindicato que pretende negociar esté vigente, porque si estuviera vencida no podría negociar. De acuerdo con la ley, eso es un acto que excede la simple administración, entonces no lo puede realizar. Esto en realidad constituye una violación al principio de la libertad sindical. ¿Cómo negociar y a qué nivel negociar? El nivel es la unidad personal, funcional o territorial en la cual el proceso tiene lugar. ¿Cuál es ese nivel? Puede ser la empresa, si es una negociación colectiva de empresa, una parte de la empresa, si por ejemplo es un establecimiento que forma parte de una empresa, pero que tiene una cierta autonomía administrativa y financiera, puede ser una región, puede ser una rama de actividad. Y así tenemos distintos tipos de negociación colectiva, como vamos a ver. Ahora, ¿qué importancia tiene la elección del nivel? La elección del nivel es importante porque refleja, en primer lugar, la centralización o descentralización del sistema de negociación y conflicto. Existen sistemas que se fundamentan en un determinado nivel. Por ejemplo, el sistema europeo prefiere el nivel centralizado, es decir, negociar a nivel de sectores, de industria y no de empresa. Mientras que por el contrario, el sistema anglosajón, americano o inglés, también el canadiense y el australiano, prefieren negociar a nivel de empresa. La elección del nivel además tiene otra importancia, pues condiciona las materias de la negociación colectiva. A nivel de empresa se es más concreto que cuando se negocia a nivel más alto, a nivel de industria, por ejemplo. Y determina el grado de intervención de la administración. Cuando se negocia a nivel centralizado, la administración tiene un papel más importante que cuando se negocia a nivel de empresa, en donde prácticamente la administración tiene un papel casi de convidado de piel. Ahora, ¿qué factores definen o determinan la elección de los niveles? En primer lugar, tenemos que en el marco jurídico, la recomendación 163 de la OIT no se mete en eso, sino que favorece la escogencia de cualquier nivel de negociación. Sin embargo,
Hay algunos sistemas en que los autores pueden escoger un nivel determinado porque la ley es propicia, mientras que en otro el nivel está determinado por la ley. Por ejemplo, en Chile, hasta ahora se está empezando a hablar de una negociación a nivel de sectores o a nivel industrial, de sectores de actividad, porque allí el sistema prefiere o prevalece, el sistema jurídico prevalece, prefiere el nivel empresarial, a nivel de empresa. Bueno, esto es una faceta muy importante ligada al principio de libertad sindical, ¿verdad? Pero hay algunas legislaciones, como le dije, la chilena, que impiden negociar un nivel superior, mientras que otras permite que se negocien otros niveles, pero no han previsto un sistema especial para negociar a nivel de industria, por ejemplo, como en Colombia o Panamá. Mientras que en México, el nivel superior, el nivel de rama de actividad, está sujeta a la jurisdicción estaba sujetada a la jurisdicción de unas desaparecidas juntas federales de conciliación y arbitraje. Pero hay otros factores de tipo metajurídico, o sea, que van más allá de los aspectos jurídicos, como por ejemplo factores de tipo político, de tipo económico, de tipo organizacional o de tipo social. Uno es la estructura general del sistema de relaciones profesionales y en particular de las organizaciones de patronos y de trabajadores. A veces no hay organizaciones profesionales a nivel profesional, a nivel, digamos, perdón, industrial o a un mayor nivel, sino solamente a nivel de la empresa. Por lo tanto, es muy difícil que se pueda escoger un nivel superior de negociación colectiva. Otros son condiciones socioeconómicas del país. Por ejemplo, la forma como está organizada las industrias, algunas industrias en Venezuela, por ejemplo, antes la industria de la bebida, con plantas locales en los estados, no favorecía la negociación centralizada. Pero luego, cuando las transnacionales tomaron el negocio, pues entonces la negociación ya se fue haciendo a nivel nacional y no a nivel local y por cada gran empresa. Acuérdense que hay dos grandes transnacionales que dominan el negocio de la bebida, aun cuando todavía quedan algunas pequeñas. También influye la política social del Estado, que puede tender hacia favorecer uno u otro nivel. En Francia, antes de 1968, por ejemplo, se favorecía el nivel descentralizado, pero esto cambió con una carta, digamos, una manifestación del primer ministro que se pronunció por la negociación colectiva por la... También puede obedecer a estrategias de los autores sociales o la manera como acostumbran los actores sociales actual. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, como le dije, los empleadores consideran que esto de la fijación de salario y condiciones de trabajo son prerrogativas de cada empresa y que no pueden ser delegadas en otras organizaciones.
Otra cosa que influye es el contenido de la negociación colectiva, porque hay materias que se prestan a una negociación colectiva por rama y otras que se prestan más a una negociación colectiva de empresa. ¿Cuáles son los principales niveles de negociación colectiva? Bueno, son fundamentalmente dos: la empresa y la rama de actividad industrial. Antes, la ley se refería a la empresa por ramas de actividad como por rama de industria. Hoy en día se habla de rama de actividad porque también puede ser a nivel comercial, de la actividad comercial o de la actividad financiera, y no necesariamente ser industrial. Pero también hay otro nivel, el nivel de la empresa, a nivel de cada entidad de trabajo de cada empresa. En algunos sistemas se admite un nivel inferior a la empresa, como el establecimiento o subgrupo de trabajadores. Por ejemplo, en la industria petrolera se negocia una convención colectiva que se va a aplicar a todos los trabajadores en general. Pero a veces se admiten acuerdos especiales que se aplican a grupos de trabajadores, como por ejemplo a los profesionales o a los de un nivel universitario superior. A un nivel superior de la empresa podemos encontrar negociaciones a nivel de grupos de empresas, por ejemplo el grupo Polar. Y a lo anterior hay que agregar ámbitos geográficos. Por ejemplo, se puede negociar para un sector de actividad en un estado o en una región compuesta por dos o más entidades y no a nivel nacional. Por último, tenemos una negociación colectiva multinacional o a nivel de multinacionales, que en realidad hasta ahora no se ha concretado, y lo que se dan son acuerdos marcos o reglamentaciones autónomas que los dictan las empresas